hemos hecho, la idea era hacer un prototipo de un coche de exploración. El coche tiene que ir solo normalmente y tendrá un brazo también con una cámara para poder ver lo que el robot va viendo. Tiene este sensor de ultrasonido que lo que hace es detecta obstáculos y los esquiva. Con este módulo Bluetooth nos conectaremos vía el móvil y le enviaremos la señal desde el móvil para dirigirlo un poco. Hoy vamos a mostrar un proyecto realizado en Android Studio. Todo está programado desde cero en Java y utilizando la librería libgdx. És un juego basado en el juego de les gotes. Pues el nostre projecte tracta de fer unes ulleres, que és com un complement per a la gent amb deficiència visual, que a través d'uns sensors emeten uns ultrasons i detecten els objectes més pròxims que es troben al seu pas. Aquí hi ha una pàgina amb PHP i JavaScript, que és un 3 en ratlla, on quan cliques va enviant cada fitxa. Nosaltres hem fet una aplicació per Google Maps desenvolupada amb Android Studio i programada amb Java i bueno, aquí la tenim. Aquí és una mostra de l'aplicació de Google Maps. Hemos creado una aplicación en el lenguaje de programación Electron y bueno, en un framework y recopila estadísticas de usuarios. Un usuario se registra en nuestra aplicación, linkea sus cuentas con los juegos preferidos a los que el usuario juegue y puede ver las estadísticas que las empresas no ofrecen.